Organicé un viaje familiar con mi dinero, y mi cuñada me recortó de todas las fotos. Así que dejé su cuenta sin pagar, y ahora no puede ni salir del país. Me llamo Valeria, tengo 29 años, y esta es la historia de cómo la persona que menos lo merecía en mi familia, terminó recibiendo la lección más cara de su vida. Porque sí, yo pagué el viaje, yo reservé todo, yo me encargué de cada detalle. Y aún así, Daniela, mi cuñada, se las arregló para hacerme sentir como si fuera una intrusa. El viaje fue idea mía. Después de años trabajando sin parar, de noches doblando turnos para poder pagar mi máster y ayudar a mis papás con sus cuentas médicas, por fin tenía algo de estabilidad. Había ahorrado lo suficiente para darnos un gusto. Algo que nos uniera, que nos diera recuerdos felices. La pandemia nos había dejado muy golpeados como familia, y sentía que necesitábamos algo especial. La propuesta fue sencilla: una semana en Cusco, hotel boutique, visitas organizadas a Machu Picchu, Valle Sagrado, buena comida, aire fresco. Mi papá estaba emocionado. Mi mamá lloró de felicidad. Mi hermano Andrés dijo que estaba orgulloso de mí. Y Daniela solo preguntó si el hotel tenía spa. Ni gracias me dio. Desde que se casaron, Daniela ha sido incómoda. Nunca me saludó con cariño, siempre le buscaba el defecto a todo, siempre tenía una frase pasivo-agresiva bajo la manga. Pero por respeto a mi hermano, siempre me guardé mis opiniones. Él la ama, y eso bastaba para mí. Pero ni siquiera en un viaje que yo pagué pudo disimular lo poco que le agrado. Todo empezó desde el check-in. Yo había reservado habitaciones dobles para todos, con vista a la montaña. Daniela pidió cambiar la suya por una suite. Lo dijo como si yo fuera su secretaria. Le expliqué con paciencia que eso implicaba un costo extra y que debía cubrirlo ella. Dijo que sí, que no había problema. Tomé nota mental del monto. El primer día salimos todos al centro histórico. Caminamos, comimos helado, tomamos muchas fotos. Cada vez que alguien intentaba tomarnos una foto grupal, Daniela se ofrecía a hacerlo. En un principio me pareció amable. Pero luego empecé a notar algo raro: en cada foto que aparecía en sus redes sociales, yo no salía. Literalmente, me recortaba. Una de las imágenes en Sacsayhuamán, que yo sabía que era grupal porque la vi tomarse, terminó en su Instagram, sin mí. Me había cortado con un filtro borroso. Otra donde yo estaba justo al lado de mi mamá fue subida con un encuadre sospechosamente más cerrado. Como si yo nunca hubiera estado. No dije nada al principio. Pensé que quizás era un mal ángulo, o una coincidencia. Hasta que vi una historia suya donde aparecíamos todos en Machu Picchu, menos yo. Y sí, yo estaba ahí. Tengo la misma foto en mi celular. Entera. Con todos. Incluyéndome. Empecé a revisar sus publicaciones. En todas las fotos que ella subía, yo estaba cortada, girada, desenfocada o, directamente, desaparecida. Y para colmo, en sus pies de foto escribía cosas como: viaje inolvidable en familia Dos Corazones, o gracias a mi esposo por estos días hermosos con los que más amo. Ni una mención a mí. Ni una etiqueta. Nada. Me hervía la sangre, pero me aguanté. No quería arruinarle la experiencia a mis padres. Así que respiré hondo, y seguí sonriendo para las fotos. Mientras tanto, empecé a guardar evidencia. Capturas, fechas, comparaciones. Porque si algo aprendí en estos años es que, a veces, la mejor respuesta no es gritar, es planear. El momento clave llegó al cuarto día. Habíamos hecho una excursión a las salineras de Maras. El guía se retrasó, así que tuvimos que reorganizar todo para no perder las reservas. ¿Adivina quién resolvió el problema? Yo. ¿Adivina quién se atribuyó el mérito cuando el guía llegó? Daniela. Dijo que ella había coordinado porque Valeria estaba muy estresada. No me importó tanto su mentira. Lo que me molestó fue verla tan cómoda en la silla que yo había movido para todos. Esa noche, mientras revisaba los cargos de las habitaciones en la recepción del hotel, porque, claro, todo estaba a mi nombre, vi que la suite de Daniela había pedido masajes diarios, room service premium y hasta una botella de vino de más de 80 pesos. Recordé lo que me dijo cuando pidió el cambio: yo cubro la diferencia, no te preocupes. Pues bien, la diferencia era de más de 600 pesos dólares. Y ahí fue cuando se me prendió la bombilla. Le pregunté a la recepcionista si los extras de esa habitación se podían transferir a una cuenta independiente. Me dijo que sí, que solo tenía que autorizarlo. Le pedí que lo hiciera.
Dejé el total de las demás habitaciones cubierto y separé la de Daniela. Agregué una nota, pendiente de abonar por la huésped. El resto del viaje fingí que no pasaba nada. Incluso me ofrecí a tomar fotos. Sonreí como si no supiera lo que planeaba. El día del check-out, todos bajamos juntos. El recepcionista fue llamando por nombre a cada habitación. Cuando llegó al turno de la suite, dijo en voz clara, nos falta el pago de la habitación 204. La cuenta está a nombre de la señora Daniela Aguirre. Su cara fue un poema. Blanca como la nieve. Miró a Andrés, su esposo, pero él solo levantó las cejas. Nadie dijo nada. ¿Perdón?, preguntó ella. Son 642 pesos. Incluyen upgrade de habitación, spa y consumos en minibar, repitió el recepcionista. Se hizo un silencio incómodo. Daniela empezó a buscar su billetera. Yo me acerqué con calma y dije, te dije que la diferencia la cubrías tú, ¿te acuerdas? No dijo una palabra. Sacó su tarjeta. El recepcionista intentó pasarla, y la rechazó. Lo intentó de nuevo. Rechazada. Sacó otra. Mismo resultado. Andrés tuvo que pagar por ella. En cuotas. Pero no sin antes mirarla con cara de ¿qué demonios hiciste? Y eso, apenas fue el comienzo. Te dije que la diferencia la cubrías tú, ¿te acuerdas? No fue solo la frase. Fue el tono con el que la dije. Calmado. Tranquilo. Sin levantar la voz. No hacía falta. La humillación ya estaba servida, y ni siquiera necesitaba decorarla. Daniela se quedó congelada, como si todavía no entendiera que todo ese gasto, cada copa de vino, cada sesión de spa que se dio a mis espaldas, ahora salía directamente de su bolsillo. Andrés, su esposo y mi hermano, la miraba con esa mezcla de sorpresa y fastidio que uno solo pone cuando ya no sabe cómo defender lo indefendible. Cuando salimos del hotel, el ambiente era tenso. Mis padres intentaban hacer conversación, como si nada hubiera pasado. Sofía, mi prima, que también vino al viaje, me guiñó el ojo en secreto. Ella sabía. Había estado pendiente desde que empezaron a notarse las fotos cortadas. Ella también lo había visto, y también se mordía la lengua. En el aeropuerto, Daniela casi no habló. Fingía revisar el celular, pero apenas podía sostenerlo. Andrés estaba distante. No se tomaron fotos juntos como de costumbre. Y por primera vez, ella no subió ninguna historia a Instagram. Me senté en mi asiento del avión con una sonrisa silenciosa. No una de satisfacción maliciosa, sino de alivio. Por fin, después de tanto aguantar, había marcado un límite. Y de paso, había devuelto una pizca del desprecio con el que me trató. Pero la historia no terminó ahí. Una semana después del viaje, me llegó un correo del hotel. Decía que la tarjeta usada para pagar la habitación de Daniela había sido rechazada por fraude y que la deuda seguía pendiente. Al parecer, Andrés había usado una tarjeta empresarial de su oficina, y ahora el banco había bloqueado los fondos hasta que se aclarara la situación. Llamé al hotel para verificar, y efectivamente, la cuenta de la habitación 204 seguía abierta, y a nombre de Daniela. Me ofrecieron la opción de cubrirla yo para evitar problemas. Me reí. Les expliqué que eso no iba a suceder. Ese mismo día, Daniela me llamó. Valeria, ¿tienes un minuto? Su voz sonaba, controlada. Como quien está a punto de explotar pero quiere mantener la máscara. Claro, le dije. ¿Qué pasa? Quiero hablar de lo que pasó en el hotel. ¿De qué parte en específico? ¿De las fotos donde me recortaste? ¿O del spa y el vino a mi costa? Silencio. Luego dijo, no fue mi intención ofenderte. ¿Entonces qué era tu intención? ¿Hacerme desaparecer del viaje que yo pagué? Escuché cómo respiraba por la nariz, molesta, pero intentando no perder la compostura. Solo quiero que sepas que todo esto ha generado un problema con Andrés, y necesito que me ayudes a solucionarlo. Me reí. En voz alta. No lo pude evitar. ¿Yo ayudarte a ti? Valeria, si no pago esa cuenta, podrían generar un reporte internacional, y no voy a poder salir del país por un buen tiempo. Tú no quieres eso, ¿cierto? Ahí fue cuando entendí todo. Lo que más le dolía no era la deuda. Era que tenían planeado un nuevo viaje, a España, creo, en menos de un mes. Ella no podía permitirse tener esa mancha. Su imagen lo era todo. Daniela, le dije, durante años me ignoraste,
te burlaste, me trataste como si yo fuera una sombra. En este viaje, me recortaste de todas las fotos. Literalmente me borraste de los recuerdos. ¿Y ahora, esperas que te salve? Solo fue una decisión editorial, murmuró, como si eso lo justificara. Perfecto. Entonces mi decisión también es editorial, le dije. Tú elegiste cómo contar tu versión. Ahora te toca vivirla. Y colgué. Esa noche, Andrés me escribió. Un mensaje largo, muy diplomático, como él. Me pedía disculpas por lo ocurrido, decía que no estaba al tanto de todo y que lamentaba la situación. Me pidió que, si podía, al menos ayudara a mediar con el hotel para que no hicieran una denuncia formal. Le respondí con calma. Querido hermano, te quiero. Pero a esta altura, sabes perfectamente que lo que pasó no fue un malentendido. Fue una elección. Tu esposa eligió excluirme, humillarme y abusar de mi generosidad. Ahora le toca asumir las consecuencias. No me respondió. Días después, me enteré de que el hotel activó el proceso legal de cobro internacional. Daniela recibió una notificación oficial de que no podía salir del país hasta regularizar la deuda. Lo supe porque lo publicó en un grupo familiar privado de Facebook que, por supuesto, olvidó que yo también veía. No entiendo por qué la gente es tan rencorosa, escribió. Uno comete un error y lo quieren crucificar. Uno de sus contactos comentó, tal vez si no borraras a las personas que te ayudan, tendrías más apoyo. No sé quién lo escribió. Pero me dieron ganas de abrazarlo. Desde entonces, no he vuelto a hablar con ella. Andrés y yo hemos retomado el contacto poco a poco, aunque nunca tocamos el tema del viaje. Creo que en el fondo, él entendió que hay cosas que uno no puede dejar pasar. La próxima vez que me pregunten por qué hice lo que hice, responderé lo mismo, porque alguien tenía que ponerle un límite. Uno no espera que la traición venga en forma de un encuadre mal cortado, pero cuando duele, duele igual. Desde que regresamos del viaje, mi celular dejó de sonar. Nada de mensajes grupales. Nada de fotos compartidas. Nadie me preguntó cómo me sentía. Era como si yo no hubiera estado. Como si no hubiese pagado nada. Como si no existiera. Pero me sentí en paz. Lo curioso es que la verdadera tormenta no vino de parte de Daniela. Ni siquiera de Andrés. La bomba explotó desde donde menos la esperaba, mi propia madre. Fue un martes por la tarde cuando me llamó. Al principio pensé que quería saber cómo estaba, después de todo el drama. Pero no. ¿Qué hiciste, Valeria? ¿Perdón? Tu cuñada está devastada. Dice que tú la metiste en un lío con un hotel internacional. ¿Eso es cierto? ¿Y por qué no me preguntas qué hizo ella? Porque no importa lo que haya hecho. Tú actuaste con maldad. Me quedé helada. Maldad. Esa fue la palabra que usó. ¿Te parece maldad que simplemente dejara de cubrirle los caprichos a alguien que me ha hecho sentir menos durante años? Es familia. ¿Y yo no? Respondí sin poder evitar que la voz me temblara. ¿Por qué siempre la defienden? ¿Por qué siempre soy yo la exagerada? Mi madre guardó silencio unos segundos y luego colgó. Así. Sin una palabra más. Me quedé viendo la pantalla del celular un rato, sin saber qué sentir. No me dolía que Daniela me odiara. Me dolía que mi propia madre pensara que poner límites era un acto cruel. Me dolía que nadie viera lo que había aguantado. Esa noche llamé a Sofía. Si no fuera por ella, creo que habría terminado creyendo que todo era mi culpa. Te hicieron sentir como si fueras una intrusa en tu propia familia, me dijo con firmeza. Y ahora que respondiste, se asustan porque no saben cómo manejar a alguien que ya no se deja. Y tenía razón. Pasaron un par de semanas. Me enfoqué en mi trabajo. Soy diseñadora gráfica freelance, así que retomé algunos encargos pendientes. Curiosamente, uno de ellos fue editar unas fotos de un viaje familiar, pero de otra persona. Me reí al pensar en lo irónico del universo. Un día recibí una solicitud de seguimiento en Instagram. Era Carla, una vieja amiga de la universidad. Acepté y comenzamos a hablar. Me contó que había visto mi nombre en uno de esos hilos virales de Reddit donde alguien compartía una historia parecida a la mía. Una persona que pagó un viaje familiar y fue tratada como basura. Aparentemente, alguien filtró la historia, resumida y anónima, y cientos de personas la comentaban. Esta historia me da rabia. Si fuera yo, no habría sido tan elegante como la protagonista, escribió alguien. No fui yo quien la publicó, lo juro.
pero me sentí vista. Por primera vez, otras personas entendían lo que yo había sentido. El desprecio, el abuso disfrazado de cordialidad, la traición sutil. Y entonces me pregunté, ¿por qué tanta gente se identifica con esto? La respuesta llegó sola. Porque a veces, los que más daño nos hacen son los que se sientan a nuestra mesa, los que nos dicen familia. Pero la parte más inesperada ocurrió un mes después. Recibí una llamada del abogado del hotel. Muy amable, me explicó que Daniela no solo había intentado evitar el pago, sino que además intentó denunciar al hotel por discriminación, argumentando que le habían cobrado más por ser latina. El hotel, obviamente, tenía pruebas de todo, incluidas sus propias firmas y los gastos voluntarios que ella autorizó. Solo queríamos avisarle, me dijo el abogado, en caso quiera tomar alguna medida también. Usted figura como parte de la Reserva General. Lo pensé por un momento. ¿Tomar medidas? ¿Yo? ¿Contra Daniela? No. No hacía falta. Ya se estaba hundiendo sola. Esa misma tarde recibí un mensaje inesperado. De Andrés. Valeria, sé que no quieres hablar, pero necesito que sepas algo. Estoy pensando en separarme de Daniela. Me quedé helada. ¿Era una jugada? ¿Una excusa? ¿Un intento de reconciliación? Le respondí simplemente, eso es algo que solo tú puedes decidir. Pero si esperas que eso borre todo lo que permitiste, no lo hará. Me agradeció por responder. Y no supe más. Días después, en el grupo familiar, mi tía Lidia, que casi nunca hablaba, publicó una reflexión larga sobre cómo las mujeres de la familia eran siempre las más fuertes, pero también las más juzgadas. Era una indirecta directa. Muchos lo sabían. Sofía me llamó riéndose. Creo que sin querer empezaste una revolución silenciosa. No lo dije en voz alta, pero me gustó la idea. Una tarde, decidí imprimir una de las pocas fotos donde se aparecía del viaje. En la imagen salía yo sola, sentada frente al mar, sonriendo. Al fondo, lejos, desenfocados, se veían los demás. Pero yo estaba en primer plano, completa. Sin recortes. Sin filtros. La enmarqué y la puse en mi escritorio. Una recordatoria. De que ya no me recorto por nadie. Cuando pones límites, hay quienes gritan porque ya no pueden seguir cruzándolos como si nada. Después de todo, no pensé que lo que más me doliera fuera el silencio. No los insultos, no los reclamos velados de mi madre, ni los intentos de manipulación emocional. Lo que dolía más era el silencio. Ese con el que mis padres eligieron rodearse cuando decidí no disculparme. Ni una palabra de apoyo. Ni una llamada para preguntar cómo estaba. Nada. Pero a estas alturas, no me sorprendía. Había vivido demasiados años siendo la que cedía, la que aguantaba, la que mantenía la armonía a costa de su dignidad. Esta vez no una tarde de domingo, fui a tomar café con Sofía. Ella, como siempre, fue una especie de refugio. Me escuchaba sin juzgar y, cuando se indignaba, lo hacía a mi lado, no en mi contra. Te veo distinta, me dijo ese día, mientras revolvía su latte. Más firme. Más, tú. ¿Eso es bueno o malo? Es perfecto, respondió con una sonrisa. Me sentía más liviana, aunque no del todo libre. Algo dentro de mí seguía enredado. No era rabia, ni rencor. Era ese sabor amargo que dejan los vínculos rotos. La tristeza de ver que, por más que uno intente, hay personas que no quieren verte completa. Fue entonces cuando decidí escribir. No para exponer a nadie. No para vengarme. Sino para soltar. Abrí una nota en el celular y empecé a volcar todo lo que había pasado desde que planeé el viaje. Las emociones. Las humillaciones silenciosas. Los pequeños desprecios. Los gestos que pasaron desapercibidos para todos menos para mí. Y terminé el texto con una frase que, sin saberlo, me definiría desde ese momento: no me recorto más por encajar en un marco que me hace daño. Sofía lo leyó. Lloró. Me abrazó. Me dijo que debía publicarlo. No con nombres, no con datos. Solo como un texto anónimo. Como un grito ahogado que quizás otra mujer necesitaba leer. Lo hice. Lo publiqué en un foro de experiencias personales. Lo titulé igual que esa frase. No esperaba nada. Pero en cuestión de días, miles de personas lo habían leído. Me escribieron mujeres, y algunos hombres también, que se vieron reflejados.
Me agradecían por decir lo que ellas no sabían cómo poner en palabras. Y entonces entendí que algo tan personal, tan íntimo, se había vuelto colectivo. Unos días después, Carla, mi vieja amiga, me mandó un mensaje con una captura. Daniela estaba comentando en una publicación de Instagram sobre familia tóxica. Usaba un perfil alterno, pero su estilo era inconfundible. Se hacía pasar por víctima. Hay personas que arruinan reuniones familiares solo porque no soportan no ser el centro, decía el comentario. No contesté. Ni siquiera lo sentí personal. Me pareció triste. Más que rabia, me dio lástima. Pero la historia aún no terminaba. Un lunes por la mañana, mientras trabajaba en una presentación para un nuevo cliente, recibí una llamada del hotel. Otra vez. Señorita Valeria, disculpe que la molestemos de nuevo. Solo queríamos informarle que la deuda pendiente fue saldada, pero no por la señora Daniela, sino por una transferencia realizada desde una cuenta a nombre de Andrés. Tuve que sentarme. ¿Perdón? Sí. El señor asumió el total del monto, con una nota indicando que lamentaba los inconvenientes causados. Andrés. Ese hombre que se quedó callado en el viaje. Que no hizo nada mientras me borraban de los recuerdos. Él había pagado. No supe cómo sentirme. ¿Era una disculpa? ¿Una forma de limpiar su conciencia? ¿Un gesto de vergüenza? Me tomó días decidir qué hacer con esa información. Al final, le mandé un mensaje. Uno simple: gracias por saldar la deuda. Aunque lo que más pesaba no era el dinero. Su respuesta llegó horas después. Lo sé. Y lamento no haber hecho nada cuando debía. Estoy intentando reparar algo, aunque sé que no puedo retroceder el daño. No contesté. Ya no necesitaba más. No me recorto más por encajar en un marco que me hace daño. Poco a poco, todo fue tomando forma. No una forma perfecta. No una forma feliz. Pero sí una forma mía. Después del mensaje de Andrés, no volvimos a hablar. Me imaginé que él también tenía que lidiar con sus propias batallas internas. Su silencio durante todo el viaje, su omisión, sus elecciones. No podía sanarlo yo. Solo él podía hacerse cargo de eso. Mis padres tampoco se manifestaron. Ni una llamada. Ni un mensaje. Era como si hubieran hecho un pacto tácito con el olvido: si no hablamos del tema, tal vez desaparece. Pero lo que no entienden es que el dolor no desaparece con el silencio. Se enquista. Se vuelve un recordatorio constante de lo que no se dijo. Una noche, mientras tomaba vino con Sofía en su terraza, le dije en voz alta algo que venía sintiendo hacía semanas: creo que ya no quiero volver. ¿Volver a dónde? A esa familia. A ese rol. A ese lugar donde siempre soy útil pero nunca vista. Ella no respondió de inmediato. Solo levantó su copa y la chocó con la mía. A brindar por la que por fin se ve a sí misma, dijo. Esa frase me acompañó los días siguientes. Porque sí, por primera vez en mucho tiempo, me veía. Y me gustaba lo que veía. Con la publicación que escribí, había tocado algo que ni siquiera imaginaba. Comenzaron a contactarme medios pequeños, pidiéndome permiso para republicarlo. Algunas terapeutas me escribieron diciendo que lo estaban usando en talleres de autoestima. Una coach de vida me invitó a su podcast. Yo, la que siempre organizaba desde atrás, me encontraba al frente de una conversación que no sabía que estaba lista para tener. Pero lo estaba. Acepté una entrevista. Hablé con sinceridad, sin dar nombres ni detalles concretos, pero compartiendo lo esencial: que no importa cuánta sangre te una a alguien, si no hay respeto, si no hay reciprocidad, si hay abuso emocional, entonces tienes derecho a salirte de ese lugar. Cuando el episodio se publicó, no esperé la reacción que tuvo. Decenas de mensajes. Gente que me decía gracias, ahora entiendo que no estoy loca. Personas que lloraron conmigo. Que me compartieron sus propias historias. Y entre todos esos mensajes, uno me hizo temblar las manos. Era de Carla, mi excompañera de la universidad. Hacía años que no hablábamos, pero siempre la recordé como alguien sensata. Su mensaje decía: tu historia me abrió los ojos. Mi hermana me borró de las fotos del bautizo de mi sobrino. Pensé que era exagerado sentirme mal. Gracias por validar lo que sentí. Esa palabra, validar. Tal vez eso era lo que más necesitaba todo este tiempo. No venganza. No aplausos. Solo validación. Saber que lo que sentí fue real. Que dolió por una razón.
que no estaba siendo dramática, como tantas veces me dijeron. Poco después, me ofrecieron dar una charla sobre límites emocionales en vínculos familiares. Me pareció irónico. Yo, que hacía unos meses lloraba viendo una galería de fotos sin mi cara, ahora iba a hablar en voz alta sobre sanar. Pero acepté. No porque me sintiera experta, sino porque sabía lo que era necesitar escuchar a alguien decir no estás sola. Esa charla cambió algo en mí. Me di cuenta de que había una vida entera esperándome fuera de los silencios incómodos de los almuerzos familiares. Que había comunidad. Que había fuerza. Que podía reconstruirme desde otro lugar. Un día, mientras caminaba por el malecón, me crucé con Daniela. Sí, Daniela. No la vi primero. Fue ella quien me llamó. Valeria. Me giré. Ella estaba con unas bolsas, sola. Me miró con esa misma expresión impenetrable de siempre. Solo quería decirte que no sabía que te había sentido así, dijo, sin acercarse. No contesté. Leí lo que escribiste. Supe que eras tú. Por el viaje, por los polos. No pensé que fuera para tanto. Solo quería que lo supieras. No le respondí de inmediato. La miré. Con sus lentes de sol puestos, como si eso pudiera esconder algo. Daniela, no se trata de lo que tú pensaste. Se trata de cómo me sentí yo. Y eso, aunque no te guste, fue real. Ella bajó la mirada. Asintió. No dijo más. Se fue. Y yo me sentí en paz. No porque me haya pedido disculpas. No porque haya cambiado. Sino porque entendí que ya no necesitaba nada de ella. Al llegar a casa, me encontré con un sobre en la puerta. Era de Andrés. Lo abrí. Dentro había una carta. Escrita a mano. Val. Sé que fallé. Que me quedé callado cuando debía hablar. Que no te defendí cuando más lo merecías. Estoy tratando de ser mejor, pero entiendo si no me crees. Solo quería que supieras que lamento haber sido cómplice del daño que te hicieron. No quiero justificarme. Solo agradecerte por haber sido siempre tú, incluso cuando todos te daban por hecho. Andrés. Lloré. No por tristeza. Por alivio. Esa noche dormí tranquila. Meses después, lancé un blog. Se llama No me recorto más. Comparto historias de otras personas que, como yo, aprendieron a soltar. A irse. A sanar. A veces escribo anónimos. A veces firmo. No importa. Lo que importa es que cada historia es una forma de decir, si se puede reconstruir desde la herida. Y aunque la herida queda, ya no sangra. Ya no soy la que recorta. Soy la que se quedó entera. Y eso, al final, es la mejor venganza de todas.